y hacer uso de burócratas, bueno, es poco porcentaje, es muy poco porcentaje de pago por el grueso del gasto corriente es pago de militares, policías, médicos y maestros, ¿no? Entonces, cuando alguien dice hay que reducir el gasto corriente, es complicado, ¿no? ¿Qué vas a reducir maestros? ¿Vas a pagarle menos? ¿No vas a contratar policías? No, pues es súper complicado. Hay un gasto corriente que se realiza en el Estado peruano, muy casi fijo, digamos, y más bien lo que hay que ver es qué se gasta en inversión, si está bien destinado. Entonces, en las regiones, adicional al gasto corriente, perdón, al gasto de inversión que se transfiere, el gasto corriente, se le llama recursos ordinarios, se crearon recursos determinados, como dijo José Ángel, ¿no? Estos recursos determinados son algunos fondos que se van creando y que tienen un destino especial, ¿no? El FONCOR, por ejemplo, que se ha creado hace poco, está en recursos determinados. El FONCOR es un fondo para los gobiernos regionales. El FONCOMUN es un fondo para las municipalidades. Entonces, adicional a esos recursos ordinarios, normales, digamos, se saca un ratio, ¿no? Se dice, Piura produce 4.5% del PBI, bueno, tiene que recibir 4.5% de los impuestos, ¿no? Pero adicional a eso hay algunos criterios, como el FONCOMUN o el FONCOR y el canon y regalías mineras, que se transfieren como un adicional, supuestamente, ¿no? a las zonas productoras. Entonces, ese dinero de canon y regalía y sobrecanon en el caso de Piura es lo que vamos a ver, ¿no? Brevemente. Eso ya lo vio esto. Hemos recibido en estos 3 años 1.233 millones. Eso es lo que se ha recibido producto de canon, ¿no? Es mucho poco, para adelantar un poco, casi es el 20%, digamos, del total del presupuesto regional, ¿no? de todas las entidades. Piura tiene 65 distritos, tiene un gobierno regional y tiene 2 universidades nacionales, ¿no? Esas son las entidades, digamos, de Piura, del sector público. Entonces, en total esos 3 millones corresponden casi un 20% del presupuesto total, ¿no? Es decir, no es que sea una gran cantidad, digamos, el 50, el 60%, no, es una cantidad que es importante, pero es un añadido al presupuesto total. El grueso de lo que recibe la región y los municipios es generalmente recursos ordinarios, ¿no? Este canon, dinero de canon, sobre canon, regalías, son los 4 rubros. Canon es el normal que se distribuye en las regiones en el país. Sobre canon tienen Piura, un congresista que justamente fue de Sullana, ¿no? José Carrasco Tábara, que fue el que propició la creación de este sobrecanon. Estaba destinado, me parece, para los institutos superiores tecnológicos principalmente, ¿no? Luego está regalías y vigencia de minas, que son menores montos en el caso de Piura. En el caso de Arequipa, por ejemplo, la regalía minera es un gran monto. Pero en el caso de Piura no, porque no tenemos minería metálica. Piura tiene solamente hidrocarburos, básicamente, y minería no metálica, que es fosfatos, pero también es pequeño, ¿no? Lo que principalmente tenemos nosotros es hidrocarburos, es casi el 90% del ingreso de estos rubros que están mencionados arriba, ¿no? Canon, subcanon, regalía. Ahora, estos 1.230 millones, ¿a dónde han sido dirigidos? 70% a los gobiernos locales, el 4% al gobierno regional, y 4.82% a las 2 universidades en partes iguales. La Nacional de Piura ha recibido 2.41 y la Universidad de la Frontera ha recibido 2.41% de ese monto, ¿no? Ahora, verán que los gobiernos locales son 70%, pero son 65 gobiernos locales. En cambio, el gobierno regional es uno solo y ha recibido el 25% de este monto. De estos 1.233 millones recibidos en este periodo de análisis, hemos analizado nosotros a 19 entidades Haití. Mencionó Luis Ángel, que son el gobierno regional, las 2 universidades, y en el caso concreto de este periodo de análisis son 16 gobiernos locales, que son los principales en cuanto a la recepción de campo.
70-80% del total de este canon. Es cierto que es necesario que el resto de distritos se incorporen por un tema de transparencia, pero ya el monto es mucho menor, ¿no? Como pueden ver ahí, ¿no? Las 19 entidades Haití reciben 930 millones, que viene a ser el 76% de todo ese monto. Para el estudio de este año, del 2022, se han incorporado 5 más. Se han incorporado Guarmaca, Pampa, Colán y 2 más que ahorita se van, pero se van incorporando cada vez más. O sea, ahora ya no son 19 ahora son 23. Esperamos que el próximo año sean más, ¿no? La idea es que estén todos los gobiernos locales de Piura y las 2 universidades. Entonces, lo que se ha analizado son los 930 millones que han sido transferidos a las entidades Haití, que así la vamos a llamar ahora, ¿no? Las otras son las entidades no Haití. De las entidades Haití que están aquí a la mano derecha, como ustedes podrán ver, son 19, si les contamos son 19. Es que se han transferido ellas individualmente, porque el proceso es el siguiente, ¿no? El gobierno nacional recauda los impuestos. Nosotros tenemos una descentralización que no es fiscal, nunca hemos tenido institución fiscal. El Estado peruano mantiene la centralidad de la recaudación de impuestos a través de la SUNAT. SUNAT tiene oficinas en Piura, en Sullana, también creo que me parece, pero son oficinas desconcentradas, no son descentralizadas. La diferencia es muy sutil, ¿no? Una descentralización implica que el poder está en manos del que recibe la competencia. En cambio, una desconcentración es que solo ponen una oficina acá y todo lo deciden, ¿no? Entonces el gobierno transfiere recursos, que son estas transferencias, a las entidades. Como dijimos antes, individualmente el gobierno regional es el que más recibe, 301 millones ha recibido en este periodo, y luego sigue obviamente los de las zonas productoras. Talara, ¿no? Está Talara, observen ahí, luego sigue Paita, que también tiene producción gasífera, ¿no? El Alto, Sechura, que tiene minería no metálica, y luego viene Sullana, Orcón, la Universidad de la Frontera, la Universidad Nacional, La Brea, Cubitos, que son productoras, pero por tamaño, un criterio para la distribución del canon es el tamaño, ¿no? Entonces, por tamaño reciben menos. Sullana ha recibido 35 millones en estos 3 años, un promedio de 12 millones anual, ¿no? Es lo que ha recibido municipio, provincial, de Sullana. No estamos hablando de distritales, es el municipio provincial de Sullana, que ve además el distrito central, no está en los otros distritos. Sí. Entonces, estos 930 millones que hemos hablado, que son ya solo de las entidades Haití, ¿no? ¿De dónde provienen? Provienen básicamente de transferencias por canon y sobre canon petrolero. 95%, 95.75% es de procedencia de canon y sobre canon petrolero. El resto, como verán, son porcentajes sumamente bajos, ¿no? Derecho de vigencia 2%, canon minero 1%, canon pesquero 0.96%, regalía minera 0.21%, canon hidroenergético 0.04%. O sea, en realidad, Piura lo que más recibe es el canon petrolero, canon sobre canon. En el caso de Sullana, que está en el recuadro pequeño de la derecha, es igual, corresponde lo mismo. El Consejo Provincial de Sullana, ¿de dónde ha recibido estas transferencias? Básicamente de canon y sobre canon petrolero. Los 35 millones que mencioné antes, los 12% en promedio anual que recibió Sullana, es básicamente de canon y sobre canon petrolero. Este es un análisis histórico de cuánto ha recibido la región Piura de canon y sobre canon petrolero solamente, ¿no? Porque Luis Ángel dijo algo que es muy cierto, ¿no? Este es un recurso no renovable. Estamos recibiendo un adicional, ¿no? A nuestros recursos ordinarios. El Perú produce muchas cosas, produce cobre, tiene pesca, ¿no? Tiene industria, turismo, que eso es lo que nos repartimos en 4 departamentos. En el caso de canon, que es para las regiones que producen, es un recurso no renovable, se va a terminar en algún momento.
aplicación de este canon es que aquellas regiones productoras tienen el derecho de recibir más. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero el destino de estos recursos, que está incluso en la misma ley, debe ser destinado solamente a inversión. ¿Y a qué tipo de inversión? A una inversión que genere desarrollo, ¿no? Que genere bienestar en la población. De lo contrario, no tendría sentido que nos den un adicional, ¿no? Den un adicional y repártetelo para que hoy día estés mejor y mañana, cuando se acabe el recurso, todos estamos tristes y pensando por qué nos gastamos la plata, ¿no? No, la ley establece que tiene que gastarse en el bienestar de la población y en proyectos sociales, ¿no? Entonces, hemos tenido altos, miren ahí el periodo 2011 a 2014, un alto ingreso por canon, luego un bajón, 2016, y luego nuevamente hemos elevado y luego hemos bajado. Eso se ha al cuadro. No hay una tendencia muy clara a que esté aumentando, disminuyendo, pero sí hay una tendencia a la volatilidad. ¿Por qué? Porque estos ingresos dependen mucho, más que de la producción, que más o menos se mantiene estable siempre, al precio internacional. Cuando el precio internacional del petróleo es alto, tenemos más ingresos por impuestos de estos recursos y luego baja con el precio. Porque el canon no es un impuesto a las empresas petroleras. El canon sale del impuesto a la renta. Es un impuesto a la renta que va al Estado Nacional. El Estado Nacional, en lugar de distribuirlo en partes iguales a todos los 24 regiones, dice: no, para esta productora le vamos a dar un adicional más, que es el canon. Pero no es un impuesto para las empresas. Esto entonces ascendieron a 5.725 millones en este periodo, en 2008, y la tendencia, como vemos, no hay una tendencia a la baja o al alza, hay una tendencia más bien a la volatilidad, lo cual nos debe llevar a pensar que, siendo tan volátil, no podemos nosotros depender de este tipo de recursos. Debemos depender más de lo que produce Sullana, en este caso, de lo que produce Piura, para tener una planificación de largo plazo. Depender del canon es estar supeditado a las altas y bajas de tus ingresos. ¿Sí? Luego, siguiendo con el análisis, estos 930 millones, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que las entidades EIP han recibido 930 millones en este periodo. Estos 930 millones pasan a ser 1.813 millones en ese mismo periodo, para efectos del presupuesto. Entonces ustedes se preguntarán: ¿y cómo es posible que de 930 que nos han transferido hemos presupuestado casi el doble? Bueno, eso ocurre porque el canon no revierte al Estado. Mientras los recursos ordinarios, si no se ejecutan, revierten al Ministerio de Finanzas, en el caso del canon no revierten al Estado central, sino que se quedan en la región y se programan para el siguiente año. Se van reprogramando. De manera que tenemos canon acumulado, evidentemente no se ha ejecutado todo, vamos a ver aquí los niveles de ejecución, pero pasamos de 930 millones a un presupuesto usando canon de 1.800 millones de soles, ¿no? Ahí está el comparativo que les comentaba al inicio. ¿Qué porcentaje corresponde el uso de canon dentro del presupuesto total de las entidades de Haití, Sullana incluida? Es el 11.95%. Quiere decir que el resto, el 90%, es recursos ordinarios. O sea, todavía nuestro presupuesto, tanto regional como local, depende básicamente de recursos ordinarios y de algún otro recurso determinado, ¿no? Este año, por ejemplo, se ha incorporado el FONCOR con fuerza, ¿no? Hemos recibido algo de 400 millones de FONCOR, ¿no? Que es un adicional también que están dando los gobiernos regionales. Entonces, ya vemos, solamente el 10%. Si nosotros queremos analizar en qué se gasta el presupuesto de la región, de los gobiernos locales, tendríamos que ver todo. Aquí solo vamos a analizar en qué se ha gastado este presupuesto de canon. ¿A qué se refiere con PIB? El Estado tiene dos tipos de presupuesto. Un presupuesto institucional de apertura, que es el PIA, que es el que ya desde ahora, me parece que ya está aprobado, desde agosto comienzan a trabajar el presupuesto del siguiente año, es el PIA.
Pero durante el año se va modificando, hay ingresos adicionales, el Estado transfiere nuevos recursos, a veces hay menos ingresos que el anterior incluso, ¿no? Pero a ese presupuesto se le llama el presupuesto institucional modificado, que es con el que se trabaja a fin de año el análisis, ¿no? Y más que con el presupuesto se trabaja con el de vengada, es decir, cuánto se ejecutó realmente, ¿no? Pero por ahora estamos aquí en esta fase, viendo el institucional modificado, que para el caso del periodo fue 15.000 millones, en el caso de las entidades Haití, y de Canon 1.800 millones, como dijimos antes. ¿Qué importancia tiene en Sullana el Canon? Igual que el promedio casi, ¿no? 11.27. Sin embargo, como pueden ver ahí, hay entidades, en este caso municipios, para los cuales el Canon es súper importante. Miren la importancia del Canon en el presupuesto del Alto, 70%. Eso quiere decir que para el Alto sí es muy importante ese ingreso de Canon. En cambio, para el gobierno regional es solamente el 5.48%. O para el municipio de Castilla es el 9%. En el caso de Sullana está dentro del promedio, digamos, 11% de importancia en uso Canon. De todas maneras, 11% es importante, ¿no? Supongamos que no tengamos Canon en Sullana, ya es un forado importante, 11%. ¿Qué sigue en la secuencia entonces del análisis? Una vez que hemos visto cuál es el pico, que ya hemos visto que es 1.800 millones para el caso de las entidades de Haití, lo importante, que es realmente lo más importante, es ver cuánto se ha ejecutado y en qué se ha ejecutado, ¿no? ¿Cuánto se ha ejecutado estos 1.800 millones en estos 3 años? Se ha ejecutado 1.096 millones, que corresponde al 60% del presupuesto. Es lo que los periódicos dan siempre con palo a los gobiernos locales y regionales, ¿no? ¿Cuánto ha ejecutado? Ayer puso la noticia en El Tiempo que el gobierno regional está ejecutando hasta ahora 60%. Bueno, lo ponen como una noticia muy negativa, ¿no? Dicen, ¿por qué no es más? Bueno, en este periodo, en promedio, todas las entidades de Haití han ejecutado el 60% de su presupuesto. Ahora, algunas más, como pueden ver aquí en la gráfica de la derecha, ¿no? La Universidad de la Frontera, por ejemplo, ha ejecutado el 81% de su presupuesto, lo cual está bien. El municipio de Vix ha ejecutado el 78%. ¿A qué se debe que tengan más o menos ejecución? Bueno, hay muchos factores. Uno es que tengan proyectos listos para ejecutarlos, ¿no es cierto? Otro es que no se reciban transferencias a última hora, sino que se reciban desde el comienzo del año, ¿no? Hay muchos problemas con la ejecución. Hay ineficiencia del Estado, es cierto, no lo veremos. Pero también hay otros factores que añaden a esta falta de ejecución. ¿Cómo está Sullana? Sullana tiene una ejecución de 70%, ¿no? 70% es más o menos la ejecución de Sullana, que está dentro del promedio. Bueno, un poco más del promedio, ¿no? El promedio está en 60%, un poco más. Pero si hay otras, miren, hay otras que han ejecutado poquísimo. Lobitos ha ejecutado el 30%, la Municipalidad Provincial de Piura el 37% nada más, el total de su presupuesto, del presupuesto institucional modificado, ¿no? De Canon, ¿no? Ojo, estoy hablando del presupuesto de Canon. En el caso de Sullana, de los 62 millones asignados en el mismo periodo, ¿se acuerdan que les dije que Sullana había recibido transferencia de 12 millones en promedio anual? Bueno, para el caso de ya del presupuesto ha tenido casi 20 millones. Es decir, los 10 transferidos más los saldos de balance que se van incorporando cada año. Bueno, de los 62 millones en ese periodo ha ejecutado 43 millones, que es el 79.3%. Veamos ahora lo más importante. Hemos hecho una secuencia para llegar hasta lo más importante, ¿no? Lo más importante es cuánto se ha ejecutado y en qué se ha ejecutado, ¿no? Entonces, los dos, el primer rubro es de la región, de las entidades de Haití, y el segundo es de Sullana. Entonces, en el caso de las entidades de Haití, de los 1.096 millones, se ha ejecutado 415 millones en actividades y 681 millones en proyectos. Porque esto es lo más importante.
cuando se recibe el dinero, cuando se incorpora al presupuesto, se puede ejecutar en dos cosas, o en actividades o en proyectos. Y como ya les comenté antes, el espíritu inicial, digamos, la finalidad del canon es que no se gasta en proyectos. De hecho, la ley lo establece, tiene que gastarse más en proyectos, ¿no? Entonces hay unos porcentajes ahí establecidos. Incluso se puede gastar en actividades de manera casi encubierta, ¿no? A través del proyecto, por ejemplo, tiene un porcentaje para hacer un estudio previo, bueno, ahí se pone mucho dinero a veces y se paga planillas que no corresponden al proyecto. En fin, hay formas encubiertas de usar el canon en gasto que no corresponde. En general, en promedio, se está gastando en proyectos el 62%, ¿no? A nivel de las entidades. En el caso de Sullana, es a la inversa. Sullana ha gastado más en actividades que en proyectos, ¿no? Y eso habría que investigar al interior ya del principio en qué se ha gastado en actividades, ¿no? Pero se ha gastado el 67% en actividades y solamente el 33% en proyectos, ¿no? Aquí está el monto. Es uno de los gobiernos locales que ha gastado menos en proyectos. Los que han gastado más en proyectos son la Universidad Nacional de la Frontera, que ha gastado el 91% en proyectos. Quizás como es una universidad nueva, está construyendo, ha hecho construcciones, ¿no? La Universidad Provincial de Paita ha gastado en proyectos el 77% del presupuesto. En cambio, Sullana ha gastado solo el 30% en proyectos. Entonces, eso es una alerta, digamos. Ustedes en Sullana podrían comenzar a investigar el tema, por qué ocurre esto en el caso del municipio de Sullana. La siguiente pregunta. Con esta ejecución en proyectos, ¿cierto? En el caso de la Secretaría de Haití era 681 millones, ¿en qué se ha gastado? ¿En qué función? Porque cuando se gasta en proyectos, el Estado establece una categoría, se llaman funciones. Educación es una función, agropecuaria es otra función. Entonces, en el caso de la Secretaría de Haití, se ha gastado más en educación. Sigue transportes y sigue planeamiento, gestión y reservas. Podemos pasar al siguiente para ver de Sullana. Luego regresamos. En el caso de Sullana es muy parecido, pero más se ha gastado en transportes que en educación. Educación es la segunda. Y luego sigue energía. Entonces aquí podríamos nosotros entrar al detalle. Podríamos entrar al detalle, ustedes pueden ir a la consulta amigable, el MEF, y se puede entrar en el tema de transportes, que se ha gastado 42% de 14 millones, viene a ser algo de 6 millones más o menos. 6 millones de dólares anualmente, un promedio, por son 3 años, un promedio de 2 millones al año se ha gastado en transportes. Podemos entrar y ver qué proyectos en detalle son en los que se ha gastado. ¿Qué se ha hecho con plata de canon en gasto de transporte en Sullana, ¿no? Lo que sigue es educación y luego energía. Como ustedes verán, ninguna de las tres primeras son actividades productivas, que era un poco el espíritu inicial de la creación del canon. Era que se creen actividades de desarrollo para que cuando no tengamos ya el recurso renovable podamos tener una Sullana con agroindustrias, con otras actividades. Sin embargo, se está gastando más en transporte, en educación y en energía. Ahora, es entendible, ¿no? Piure en general, Sullana en particular, tiene graves deficiencias en transporte, en educación, en salud. Cuando viene el dinero de canon, las autoridades lo primero que dicen es vamos a invertirlos en estas, ¿no? No se piensa mucho en largo plazo, sino estamos pensando en el corto plazo, porque es evidente, hay una necesidad, estamos hablando de personas, de seres humanos, que no tienen educación, que no tienen salud. Entonces, es complicado, digamos, criticar esto, ¿no? O sea, hay un gasto en algo que preferiríamos que se gaste en agropecuaria, en otras actividades, pero sin embargo hay una justificación muy fuerte para explicar por qué se ha gastado en esas actividades, ¿no? Igual podríamos entrar al detalle de los proyectos de educación, energía. Sullana ha gastado en cultura y deporte. Miren dónde están las actividades productivas, aparecen recién por aquí están el museo, ¿no? Saneamiento, no aparece otras actividades productivas, ¿no?
Entonces, esto tiene que llevar un poco a replantear el tema. Si los temas urgentes tienen que ser atendidos con canon o tienen que ser atendidos con recursos ordinarios, ¿no? Hay recursos ordinarios para salud, para educación, pero visto que no alcanza, las autoridades usan mucho esto en educación. Mira el anterior, el nivel de las entidades Haití, de las 19 entidades Haití, gastan en educación el mayor monto, ¿no? Sin embargo, aquí sí aparece agropecuaria en cuarto puesto, ¿no? Porque en general las regiones, como las zonas como Talara, las zonas de la sierra incluso, gastan más en agropecuaria. En el caso de Sullana, una zona urbana, no tiene muchos problemas, digamos, urgentes, temas, tiene además un reservorio importante, ¿no? Entonces ese rubro está muy abajo, ¿no? ¿Sí? Este es un comparativo que se hizo con el distrito, con la provincia de Talara, para plantear, se planteó una hipótesis, se dijo, el gobierno nacional, el MEF, cada vez que una entidad recibe canon, le está reduciendo recursos ordinarios. A ver, lo pongo así, ¿no? El gobierno me transfiere a mí, yo soy Talara, por ejemplo, en este caso, soy Talara, me transfiere 100. Y el próximo año me dice, te voy a dar canon, 20. Entonces yo debería recibir 120. Pero no, porque hace lo siguiente, dice, como te dando 20 de canon, te voy a dar 90 nomás. Entonces ya no son 120, son 110. Y así sucesivamente. A la larga lo que he ido haciendo es reemplazando, quitando los gastos ordinarios por el canon. A la larga estamos en lo mismo entonces, ¿no? Entonces eso se nota en el caso de Talara y en el caso de Sullana. Este es Sullana, este es Talara. El amarillo es el canon y el azul es el recurso ordinario. En el caso de Talara, como ya recibe el canon, es el amarillo, le da un poco recurso ordinario. En el caso de Sullana, como recibe menos canon, le reemplazan y le dan recurso ordinario. Estamos en ese vaivén, ¿no? En realidad, lo que debería ser, deberíamos tener una línea normal de recurso ordinario y una de canon que complemente ese recurso. Pero eso no está ocurriendo. Como premio al lugar de sitio. Exactamente, como premio al lugar. Incluso los de Talara se quejan, dicen que ellos solo deberían recibir el canon y no el resto de la región. Pero hay un tema de solidaridad regional que tiene que ser también compartido, ¿no? Siguiente. Otro hallazgo que hay es el hecho de ver si las brechas que tiene las zonas en Piura están siendo cubiertas realmente con dinero canon. Es decir, si estamos destinando el recurso canon a cubrir las brechas. Por ejemplo, esta es la brecha de saneamiento, ¿no? Sullana está en el medio, pero hay zonas que tienen un alto déficit de saneamiento, como Tambo Grande, Ayabaca, Huancabamba. Bien, coincidentemente las tres primeras son de la Sierra de Piura. Y bueno, no es coincidencia. Lo que pasa es que la Sierra de Piura es la que tiene menos nivel de cumplimiento de este rubro, ¿no? Sullana está en el medio, y las que están mejor obviamente son en la parte costeña, ¿no? Áncora, Talara, Pice, La Brea, El Alto, que son zonas productoras. Al parecer, inicialmente, por este hallazgo, se podría decir que el hecho de que tienen cánones ha permitido solucionar sus problemas de saneamiento, ¿no? Pero no es tanto si vamos al siguiente. Otro tema es el tema de la pobreza y el tema de la desnutrición crónica infantil. ¿Quiénes son los que tienen mayor problemas en nutrición infantil y en pobreza? Huancabamba, Ayabaca, Huancabamba, Tambo Grande, todas de la sierra, ¿no? ¿Dónde está Sullana? En el caso de nutrición crónica infantil está muy abajo, o sea, tiene menos nutrición crónica infantil que las del ingreso. En el caso de pobreza está en el centro, ¿no? Y el otro creo que hay entonces, ¿qué podemos concluir en este segundo hallazgo? Que las zonas petroleras tienen mejores indicadores que el resto de la región. Pero bueno, ¿es porque reciben petróleo o porque están en la costa? Ya vemos que Sullana, que no recibe mucho canon, tampoco esté muy mal, digamos, estos indicadores. Entonces habría que ver algo más, ¿no? En todo caso,
Lo que sí es cierto es que no estamos gastando canon en estos temas, que son los grandes leches. Estamos gastando en educación, como han visto, en transportes, que también tenemos deficiencias. O sea, en el Perú yo creo que tenemos en todo deficiencias, ¿no? Pero no son las mayores. Sin embargo, estamos gastando en educación, en transporte, y no en estos temas de salud, de actividades productivas que podrían evitar la pobreza. Entonces hay que ponerse a pensar un poco si es que esto realmente, si reestructuramos el tipo de gasto que estamos haciendo con el uso de canon, o dadas las urgencias en educación y transporte, mantenemos este mismo tipo de gasto, ¿no? Sí. El tercer hallazgo ya es un poco más complicado, ¿no? Se hizo un análisis econométrico para ver por qué yo no puedo comparar en economía, cuando tengo data, yo no puedo comparar manzana con pera, ¿no? No tendría razón. Y al hablar de costa y sierra en Piura, estoy comparando manzana con peras. No son comparables históricamente la costa y la sierra. Tranquilamente se puede hablar de que hay dos Piuras, ¿no? Una Piura en la costa, Piura, Sullana, Talara, que con todos sus problemas están inmensamente mejor que la sierra, que es bastante pobre y atrasada, ¿no? Entonces, compararlos no tendría sentido. Por eso es que podemos llevar la idea, quizás errónea, de que el uso de canon ha permitido que Talara esté mejor, que Sullana esté mejor, que Piura esté mejor, cuando puede que no sea cierto, ¿no? Puede que es porque históricamente la costa está mejor, porque acá está el puerto, acá está el aeropuerto, acá hay vías en estado, en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces el análisis econométrico lo que hace es formar dos grupos, un grupo de aquellas entidades que reciben canon y que usan mucho canon en su presupuesto, como Talara, por ejemplo, ¿no? Pero también hay de la sierra, Buenos Aires, por ejemplo, me acuerdo de Buenos Aires, que recibe poco canon, pero ese canon lo usa en actividades productivas, ¿no? Y otro grupo que recibe canon y que no usa mucho de eso en actividades productivas, sino en otros temas como educación, transporte. Bueno, el análisis econométrico al final no salió concluyente, no nos dijo mucho al respecto. Lo único rubro en el que sí están mejor aquellos que usan canon es en que han reducido pobreza. Quizás el uso de canon en educación y transporte permite que haya menor pobreza en la zona, pero tampoco es muy concluyente al respecto, ¿no? Estamos en este nuevo estudio que estamos haciendo, hemos incorporado ya en 2022 y más entidades además, vamos a ver cómo sale, ¿no? Pero es eso, ¿no? El siguiente. Bueno, algunas recomendaciones o conclusiones del estudio, ¿no? El Estado debe verificar los criterios para la transferencia de los recursos ordinarios versus los recursos determinados. Lo hemos visto con la comparación de Talara-Sullana, ¿no? Hay que hacer una reestructuración. Ojo que el estudio regional, estos EIT regionales, no analizan el caso de cuánto transfieren las entidades al Estado. Esto lo ve el EIT nacional. Recuerdo una anécdota del año pasado cuando me pidieron que haga el estudio. Oficié a Sabia no es la de Fafatos, ¿cómo se llama Los Ángeles de Fafatos? Misquimayo, ¿no? Oficié a Misquimayo para que me dé información de los pagos de impuestos, ¿sí? Y me dijeron que no, que eso lo trataban con el EIT nacional, ¿no? No lo trataban con el EIT regional. Entonces, bueno, ya, estamos suponiendo que eso está bien las que hacen. Pero el Estado, cuando ya recibe ese dinero, tampoco hace una buena transferencia a los gobiernos locales y regionales, ¿no? Eso hay que revisarlo. Siguiente. Otra recomendación que hemos visto, que es la principal causa, creo, de la ineficiencia tanto en la asignación de proyectos como en la ejecución de proyectos, es que no hay un vínculo entre planeamiento y presupuesto, ¿no? Lo que se planifica no es obligatorio que se ejecute. No hay un marco legal en el Perú que obligue a los gobiernos regionales o locales a que lo que ha planificado en el plan de desarrollo regional concertado, en el plan de desarrollo local, se ejecute. Puede el gobernador o el alcalde, de manera discrecional, poner los proyectos que él quiera. No hay una obligación, eso es algo que nos sorprendió, porque si hacemos un plan de desarrollo concertado, hacemos un plan de desarrollo local,
es absurdo que el próximo año el alcalde o el gobernador haga otra cosa. Lo puede hacer, ¿no? Es como si una empresa privada, ¿no? Camposol, por ejemplo, dice: voy a hacer mi planeamiento, pongo ahí que tengo que hacer una infraestructura en mis campos en Piura, y que venga un gerente y diga: no, hago otra cosa. Sin pensar, a ese lo votan a ese gerente. Pero tiene que hacer lo que han hecho, su plan de desarrollo, de expansión de la empresa. Bueno, en el Estado peruano no hay eso. En el Estado peruano no puede planificar, y de hecho se gasta un montón de recursos y la gente participa en los planes de desarrollo concertados, en talleres, ¿no? Recuerdo porque yo trabajé un tiempo en el Estado, ya no decían carpinteros, lo decían. Estamos de taller en taller, ¿no? Tanto taller para recoger la opinión de la gente, ¿no? Y está bien, se recoge la opinión de la gente, se hace un plan de desarrollo concertado, y eso no es obligatorio. El alcalde puede hacerlo si quiere, si no, no. Y generalmente no lo hace, no ponen otros proyectos. Aparte, creo que hay otro instrumento que se llama la cartera de inversiones, ¿no? La aprobación múltiple. La aprobación multianual, que tampoco tiene nada que ver con el plan de desarrollo muchas veces, ¿no? Basta que tengamos que está alineado al eje 1 y 2 y suficiente, ¿no? Pero bueno, eso tiene que cambiarse, ¿no? Otro tema, la descentralización en el Perú ha sido fallida. Eso no hay que explicarlo mucho, ¿no? Y yo creo, mi hipótesis, bueno, no mi hipótesis, yo lo dije desde que apareció, en 2002, es un mal proceso de descentralización, ¿no? Se ha transferido el hueso y no la carne. A las regiones nos han transferido el hueso. ¿Qué es el hueso? Pagar planillas. Nos transfirieron pagar planillas de médicos, maestros. En agricultura se transfirió la competencia de maquinaria, de competitividad y de titulación de tierras, nada más. El resto, toda la carne, se quedó el gobierno nacional desde el inicio. No es que esto se deterioró después, no, desde el inicio estaba establecido la competencia central. En cambio, el gobierno nacional se quedó en agricultura, se quedó con Agrorural, Agroidea, Sierra Exportadora, IMIA, SENASA, Agrobanco, todo. El regional, ¿qué tiene la Dirección Regional Agraria? Yo diría así, en pocas palabras, nada. Entonces, de descentralización, nada. O sea, no ha existido en el Perú descentralización, ha existido una transferencia de competencias para pagar planillas, para pagar cosas, nos transfieren alguna que otra cosa. Por ejemplo, en turismo. ¿Quién tiene el dinero en turismo? El grueso del dinero en turismo está en el plan Copesco. El plan Copesco no ha sido transferido a las regiones. En pesca, Fondepes no ha sido transferido a las regiones. En transportes, Provía Nacional no ha sido transferido a las regiones. Es decir, no ha sido transferido nada. Es un engaño, nos han engañado todos estos años, ¿no? Este proceso ya debe cancelarse y hacerse un nuevo proceso. Pero bueno, en ese interín, ¿qué tenemos? Que en ese interín viene el gobierno regional nacional a Piura, a Sullana, interviene con Agrorural, el PCI. El PCI es un programa que se llama Programa Subsectorial de Irrigación, que tiene mucho dinero. Interviene en Sullana y la Dirección Agraria de Piura ni sabe lo que está haciendo el PCI. El gobierno local de Sullana ni sabe lo que está haciendo el PCI. O sea, no hay coordinación absoluta. Porque nosotros podríamos decir: ya está bien, no quieren descentralizar. No nos descentralicen, somos un país centralista, ya no importa. Pero por lo menos coordinen en el territorio lo que están haciendo. Que el alcalde sepa lo que están haciendo, que el gobernador sepa lo que están haciendo. Y eso, por lo que he visto en el estudio, no ocurre. No ocurre para nada. También es cierto, hay que mejorar las capacidades de las entidades regionales y locales, ¿no? Yo soy un defensor de la descentralización, creo firmemente en la descentralización, pero también soy consciente que hay deficiencias en los gobiernos locales y regionales, ¿no? Es más, he ido cambiando un poco de parecer en el tema. Yo antes decía: hay que transferir todo de una vez, y ahora más o menos pienso que hay que hacerlo gradual, ¿no? Hay que primero capacitar a la gente en las regiones. De hecho, algo polémico que voy a decir, estoy pensando ahora que quizás no debería elegirse el gobernador. Perdón, que no debería elegirse por votación, ¿no? Sino que debería designarse en una primera fase, en una verdadera designación.
gobernantes de las regiones, pero quizás designar a un gobernador que tenga ciertas capacidades, criterios, porque hemos visto que por votación podemos elegir, no necesariamente al mejor. Ante la coyuntura del CETAR designaba. Quizás eso, lo ideal es que se elija por votación, obviamente. O una Pero postulación. quizás en una primera fase deberíamos ir avanzando Como en un este proceso porque hay que capacitar a las entidades regionales. Hay mucha deficiencia, hay casos extraordinarios de funcionarios aún en los gobiernos regionales, ¿no? Aquí hemos tenido uno justamente ahora que estábamos también. Pero la gran mayoría no, porque ustedes saben cómo se ha ingresado a trabajar en el público en los últimos 20 años, ¿no? Se ha ingresado casi a dedo, ¿no? A través de CAS, de locadores, que se han ido quedando y entonces esa no era la mejor Así es, forma de claro. elegirlo. Y por último, falta un proceso de difusión de información de este tema, ¿no? Ya esta comisión está encargada de hacerlo, ¿no? Muy bien, yo creo que, a ver, ¿algo más? Muy bien, muchas gracias entonces por su atención, estoy a disposición para cualquier pregunta o comentario. Bien, gracias por su exposición. Bien, pasamos ahora, como tampoco hemos anunciado, al panel y de ahí tendríamos pues las preguntas tanto a los panelistas como al expositor central, ¿no? Entonces invitamos a la mesa al representante de la Cámara de Comercio y al representante del patronato, por favor.